Muy buena gente, hoy vamos a estar hablando un poco del capítulo número 7 de alquenos. Vamos a estar hablando de la nomenclatura principalmente, las características de este tipo de estructuras con dobles enlaces, del enlace pi, de sus propiedades físicas, sus propiedades químicas. Hay un capítulo posterior en el cual vamos a entrarle más de lleno a lo que son las reacciones, pero por el momento en este capítulo vamos a hablar de las generalidades propias de los alquenos y su nomenclatura y otros aspectos ahí relevantes de los mismos. Sin más, a continuación vamos a ir viendo todos esos detalles poco a poco. Bueno, en este video vamos a ir hablando de algunas generalidades de los alquenos. Los alquenos son esta nueva familia de compuestos orgánicos que vamos a conocer. Después de los alcanos, ya conocimos un poco los halogénuros de alquilo, que al fin y al cabo son un derivado de los alcanos, y los alquenos los hemos ido mencionando en algunos momentos. Ya conocemos algo, vamos a hablar de esas generalidades aquí en los primeros videos. Los alquenos son aquellos compuestos que tienen entonces un doble enlace. Este doble enlace ya hemos conocido que está conformado por un enlace conocido como sigma y un enlace pi. Este enlace pi que realmente, bueno, yo no sé si llamarlo un enlace exactamente, es más una interacción de orbitales donde uno de los electrones que no se está enlazando propiamente o de una forma con un traslape frontal, ¿verdad? De orbital, eh, genera una interacción entre el electrón que está acá y el electrón que queda acá en este carbono para acercar lo que son los orbitales, sin traslaparlos efectivamente. Siempre hay un ligero traslape que, bueno, ahí no se ve, pero sí existe. Y es entonces una interacción un poco más débil que el enlace sigma. Que decir poco, ¿no? Realmente es bastante más débil. En el caso de los alquenos, debido a esta particularidad de interacción, ¿verdad? Que tienen, entonces, si analizamos lo que es la estructura electrónica, vemos que efectivamente sí se forman tres enlaces sigma y por ende, entonces tenemos una hibridación para cada uno de estos carbonos de sp2, porque tenemos un electrón, como les mencionaba, interaccionando de una forma eh, con un traslape menor, o sea, es una interacción apenas de que se conoce entonces como interacción pi. 120 grados son los ángulos de enlace de este tipo de compuestos, en esos carbonos con dobles enlaces, y eso le confiere una geometría plano trigonal o trigonal plano, igual se le conoce. También se tiene que tomar en cuenta que esta fórmula general que teníamos para identificar los alcanos, bueno, en los alquenos va a sufrir una pequeña modificación. Esa pequeña modificación es que le vamos a restar 2 a la fórmula general, eso es, este 2 más 2 ya no va a existir, y entonces va a responder a una fórmula general de CnH2n. Sin embargo, también a esta fórmula hay que recordar que no solo los alquenos responden a esta fórmula, sino que también los ciclos, porque los ciclos pierden dos hidrógenos para poder formar el ciclo. Entonces, esto es lo que se va a ir conociendo como una insaturación. En el momento que nosotros no tengamos una fórmula como esta de los alcanos, que es la que responde a los compuestos saturados, entonces vamos a tener insaturaciones. Y dependiendo del número de dobles enlaces o de anillos que se vayan presentando en la estructura, así es el número de insaturaciones que vamos a tener. Entonces, por ejemplo, si yo tengo este compuesto tiene 1, 2, 3, 4 carbonos. 4 carbonos. Por lo tanto, como tiene un doble enlace, debería tener 8 hidrógenos. Y realmente los tiene. Aquí hay 3, aquí hay 2, llevamos 5, aquí hay 1, 6, 7 y 8. Entonces, esto es lo que responde a un alqueno. Pero también vean que este que tiene 4 carbonos, si yo hago el ciclo butano también responde a esta fórmula, porque tiene CH2 en cada uno de sus vértices y entonces también su fórmula general es CnH2n. Hay que tener cuidado nada más en esos detalles. Hay una fórmula general que es esta que estoy colocando acá, es la que podemos utilizar si queremos encontrar el número de insaturaciones de una molécula. La fórmula es el número de carbonos menos la mitad del número de hidrógenos más el número de nitrógenos, si es que tiene nitrógenos, ¿verdad? La mitad del número de nitrógenos más 1. Esta fórmula general nos da el número de insaturaciones para cualquier compuesto. Entonces, podemos utilizarlo para este. Aquí tengo
4 carbonos menos la mitad de los hidrógenos, del número de hidrógenos, aquí son 8, más 1. Esta fórmula nos va a dar 1. Y es una insaturación que hay en este compuesto. Lo mismo puede suceder con este. La fórmula como tal responde entonces al número de insaturaciones si usted la aplica tal cual. Detalle, el número de hidrógenos también hay que tomar en cuenta si tiene halógenos. Si los halógenos, recordemos que sustituyen un hidrógeno. Entonces, si por alguna razón aquí hay un halógeno, hay que incluirlo acá. Entonces, el número de hidrógenos y halógenos dividido entre 2. El número de nitrógenos y fósforos, por si acaso hay fósforo, entre 2, más 1. Veamos que el oxígeno no es un átomo que responda o que tenga que estar vinculado a insaturaciones. Entonces ahí no se aplica en esta fórmula. Ahora más adelante, en el próximo video, vamos a hablar un poco de lo que es la nomenclatura de los alquenos, porque ya aquí vamos a dar un paso en la prioridad de la nomenclatura como tal.